El universo es el gran diseño. Todo convive en el infinito. Texturas, volúmenes, colores, sombra, luz. Nuestro planeta Tierra es un biodiseño que alberga diferentes formas de vida en lugares caprichosamente adaptados para su supervivencia. Los valles, las montañas, el desierto, la selva, los océanos. Nuestros antepasados salieron de las cuevas no sin antes dejar su arte en ellas para buscar nuevos horizontes, crear herramientas y transformar el entorno para hacerlo suyo. Los resultados son testigos de la historia. Los templos, las ciudades, los monumentos, las grandes murallas, las obras maestras del arte. Y la búsqueda sigue. Mario Bellón analiza la convivencia entre la humanidad con el diseño y la arquitectura. La columna, la arquitectura y el diseño nos sostienen. Presentan Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi. Gestión de residuos en obras de construcción. De eso íbamos a hablar hoy, de un tema interesantísimo, pero esta columna también tiene una presentación para este espacio. Vamos por ahí. Por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de Sancono 30, Paso Carrasco. Es la calor, ¿eh? Yo le dije, escúcheme, Herrera, es la calor. Si pudiera decir que es la edad. No, la edad no, porque... No, porque hoy parezco un poquito más despierto que usted, le digo. Y yo tengo mucho más años. Hace más de 20 años, cuando yo laburaba con mi viejo, y él arrancaba a hablar conmigo, cuando me decía, a ver qué te acabo de decir. Esa es muy buena. Y era tremendo aquello. A ver, ¿en qué quedamos? Y ahí yo sentía como que volvía al liceo a payar sobre el ciervo axis de no sé dónde, ¿viste? Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a la cosa. Bueno, hoy quería hablar de una temática que va a tener una trascendencia importante porque es un cambio, yo diría, político, técnico, cultural en la industria de la construcción. Uh-huh. Y me refiero al tema de los residuos generados en las obras de construcción. Y eso hace referencia a un decreto que hace algunas semanas fue promulgado, el decreto 213/2025, que lo que hace es reglamentar la ley 19.829, que es la ley de gestión integral de residuos. Y este tema, digamos, ¿por qué lo traemos y por qué entendemos que tiene estos cambios de paradigma, presenta cambios de paradigma en la industria? Tiene que ver con que, bueno, cuando los decretos salen, las cosas como que empiezan a funcionar con determinados plazos, y entonces ahí la gente empieza como a moverse más rápidamente para ver cómo le hace frente a la situación. El tema de los residuos en obra o de las obras de construcción, el tema de los residuos en general es un tema que hace muchísimo tiempo que está arriba de la mesa. Es verdad. ¿No? Y hay que decir que las obras de construcción generan un volumen muy importante, en el volumen general, muy importante. ¿Es reciclable el residuo de obra? Bueno, sí, exactamente. Hay algunas cosas que tienen que ver, por eso digo que hay temas que son técnicos, temas que son políticos. Yo creo que el tema político fundamental es haber logrado, a pesar incluso digo, de que se pensaba que esto iba a demorar mucho más tiempo en ser promulgado, en que saliera este decreto, finalmente ha salido. Uh-huh. Esto es producto de un trabajo que tiene muchos años, que están mirando esta ley, que también es una ley que tiene, digamos, muchos años de trabajo. El tema de los residuos de la construcción también tiene, digamos, desde finales del siglo XX, el tema está arriba de la mesa. Quizás no con la fuerza que pueda tener hoy, por todo aquello del cambio climático, la sustentabilidad que hoy pega fuerte y realmente, digamos, hay políticas, digamos, de choque con esto. Y por esta razón, digamos, hoy, de alguna manera, o hace un mes, cuando se promulga este decreto, de alguna manera se cierra un ciclo de conversaciones, de pensamiento, de ideas, y se pasa directamente a la acción. Tengo una pregunta que le iba a guardar para el final, pero como no estoy en un buen día me la voy a olvidar y para mí es importante. Seguramente. No,
Mario, ¿la gestión de residuos afecta solamente a las grandes obras o se planea también fiscalizar a la pequeña obra en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos? Bueno, usted sabe que usted hubiese sido un buen preguntón para las mesas de discusión. Lléveme. Tengo que Pero llevar. lléveme. Porque todas esas preguntas se hicieron ya y el decreto obviamente habla también de plazos, habla también de la dimensión de las obras que serán controladas y esos plazos tienen que ver con las dimensiones. Pero eso lo vamos a ver cuando avancemos un poquito en el decreto para ver de qué se trata. Bien. En principio, decir que los objetivos obviamente de alguna manera es mitigar la cantidad de residuos, mitigar la cantidad, exactamente. Bien. O sea, bajar la cantidad de residuos. Porque hay algunos conceptos que seguramente vamos a seguir conversando en otras columnas que tienen que ver con el valor que tienen los materiales que uno está, digamos, de alguna forma destruyendo o sustituyendo. O desechando. O desechando. Entonces, por esa razón, digamos, en este momento que estamos con los conceptos de economía circular, que estamos viendo que obviamente es mejor, digamos, refaccionar algo construido que tirarlo abajo y hacer nuevo, en ese esquema de trabajo, en la construcción, el tema justamente de qué pasa con los materiales, de esa clasificación de materiales, ahí hay un punto fundamental. Uno de los puntos es justamente qué posibilidades tiene ese material que ha pasado a ser un residuo, entre comillas, sí. De ser reciclado y de tener una segunda vida. Hay algunas alternativas, obviamente ya están vigentes algunas alternativas que están transformando parte de esas demoliciones, ese tipo de cosas, las están transformando en otros materiales. Pero bueno, la dimensión que tenemos en esto de la construcción de el volumen que hay de materiales impiden que solamente una estrategia de transformar en algún elemento esos desechos sea viable para lograr resolver el problema. Toda esta iniciativa de la que estamos hablando, me imagino que por un lado está haciendo que ciertas profesiones y oficios vinculados a la construcción afinen mucho más el lápiz en lo que tiene que ver con los cálculos, me imagino, de materiales. Estoy imaginando. Estás perfectamente bien. Ya te digo, te tengo que llevar a la mesa. Y la otra que estaba pensando es si a su vez también adiciona algún otro oficio que se pueda llegar a sumar también a la industria de la construcción, que venga con una experticia y con una cabeza también bien puesta en todo este tema. Todas esas cosas que vos planteás, razonablemente, es lo que se va a proyectar como posibilidad. Uh-huh. Nosotros tenemos una crisis que tiene que ver con qué hacemos con la cantidad de residuos, que eventualmente lo que estamos haciendo ahora, o sea, antes que terminen los plazos, lo que estamos haciendo es metiendo todo en las volquetas y viendo cómo se arregla el hombre de la volqueta para tirarlo donde puede. ¿No? Esa es la realidad, sí. Todo junto más o menos. Eso es en las generalidades, ¿no? O sea, hay empresas que obviamente tienen una conciencia de sustentabilidad y de desarrollo mucho más profunda y que obviamente ya están trabajando en esto. No es que estemos inventando, no es que a partir de ahora comience ese trabajo, sino ya que hay empresas que sí lo están haciendo. ¿Cuáles son las características, digamos, o las obligaciones? Dijimos que los objetivos son minimizar el tema de los residuos en obra, ¿no? Y hacer una economía circular tratando de recuperar parte de esos materiales para su reuso. Segunda parte, ¿cuáles son las obligaciones? Las obligaciones en la obra a partir de los plazos que ya vamos a conversar más adelante, tiene que ver con, cómo separar esos residuos de forma tal de poder clasificarlos para poder, los que se puedan reciclar o reusarlos, viabilizarlos para el reuso, aquellos que son hormigones o restos o escombros que se puedan usar de repente para rellenos, etcétera, y los otros que pueden ser más peligrosos, como más químicos, pinturas, ver cómo viabilizar también para que esos residuos vayan al lugar de destino que el Ministerio de Ambiente, controla, que ese sea el lugar donde se pueda llevar. O sea, lo que hay acá es, digamos, una obligación a partir de ahora, a partir de los plazos, digamos, a partir de ahora, y hay un plazo para las obras, de empezar a clasificar residuos en la propia obra y también a contratar y a viabilizar que lo que se recicle
vaya a un lugar de reciclaje, lo que sea para relleno, esos escombros, o sea, vaya a ese lugar, y lo que tenga que ir a un lugar de destino final, porque ya no tiene más uso, vaya a ese lugar controlado por el ministerio. Entonces eso me parece que también es, nosotros que hablamos de revolución, creo que hay una parte importante que es revolucionaria en ese sentido, de una corresponsabilidad a partir de ahora entre todos los actores. Para la segunda parte no quiero olvidarme, pero quiero también pensar qué papel van a jugar los arquitectos en los proyectos cuando hablemos de obras de construcción. Algunas cosas que se están viendo y que son un problema hoy, pero que bueno, que se están buscando soluciones, y este decreto de alguna manera busca solucionar, es que nosotros tenemos de repente, con la cantidad de obras que hay, volúmenes gigantescos, por ejemplo, de tierra, de excavaciones. Y se dificulta a veces mucho, por un tema de costos, dónde van dónde es el destino de esos. Entonces también este decreto y este trabajo que requiere un plan de gestión de residuos en las obras, va a tener obviamente que asegurar, antes de que comience la obra, saber el volumen que se va a mover, por ejemplo, de excavaciones de tierra para hacer estacionamientos en un edificio, y qué destino va a tener y quién lo va a transportar, porque acá hay elementos que van sumándose. Los transportes también tienen que estar certificados por el ministerio, tienen que ser camiones, tienen que ser vehículos que estén autorizados, tienen que tener una trazabilidad. O sea, tenemos que saber a dónde llegan. ¿A dónde va este residuo hoy en día? Por ejemplo, se rellenan canteras o se rellenan, digamos, algunos lugares privados, en fin. Se va buscando la vuelta. Se va buscando la vuelta. Bien. Pero es una dificultad que ha sido creciente en los últimos años, de dónde llevar, por ejemplo, tanto escombro. Y eso que ahora tenemos, sí, las tecnologías, han modernizado un poco el tema de las demoliciones, y ya las propias palas que están sacando el escombro tienen trituradoras, con lo cual también esos escombros ya viene procesadito. Se viene con un preprocesamiento, con una granulometría que permite, pensar en algún uso posterior o algún reuso posterior. Vos me preguntabas del tema de los plazos. Para las obras de más de 5.000 metros cuadrados, no sé cómo ejemplificar, pero 5.000 metros cuadrados es una buena cantidad. No, pero cuando contamos los metros cuadrados, me imagino que estamos hablando de pisos también. Todo, exacto. Obras de más de 5.000 metros cuadrados. Hay 2 años de plazo, que ya empezó a final de octubre. El 29 de octubre se publicó, el 22 creo que fue la promulgación. Hay 2 años para generar este plan, y que todas las empresas que hagan obras más arriba de 5.000 tengan que tener ya resuelto ese plan, gestionado y ejecutado. Uh-huh. Para las obras más chicas, obviamente va a haber 5 años de plazo, es un poco más laxo. Y después, sí, las excepciones que hay son las excepciones que tienen que ver con las cosas más domésticas, ¿no? Para el caso de que no haya demoliciones, pero las cosas más domésticas no van a tener, digamos, que cumplir con este decreto. Los arreglos menores, eso no va a tener que cumplir con este decreto, que está pensado para estas dimensiones, digamos. Y lo que es importante es reiterar es que ya están vigentes los plazos. O sea, una vez que el decreto sale, por eso también tenemos una cantidad de empresas que están tratando de ver cómo encaja su actividad o qué tiene que hacer cada uno. Una referencia nada más. Los subcontratos de obra, el yesero, el vidriero, o sea, ¿quién se encarga? ¿Quién hace el plan? Entonces, son cosas que se están discutiendo para ver cómo se integra un plan de gestión general de una obra en construcción con los planes particulares de cada una de las empresas que también van a tener que desarrollar, y cómo eso se va a sumar a sumar al plan general de la obra. Eso es un tema que está arriba de la mesa. Lo que creo que sí es importante decir es que, la corresponsabilidad de todos los actores. Acá no hay, nadie se va a poder sacar el sayo de esta situación, sino que todo el mundo va a tener que pensar de qué manera va a integrar su actividad, su trabajo, en un plan de gestión de residuos, y cómo eso va a trabajar por su cuenta solo,
gestionándolo en una empresa unitaria o tercerizada, o lo va a sumar a un plan general. ¿Se está experimentando lo que sucede con algunos de estos residuos a la hora de reciclar? Sí, sí, Porque sí. yo calculo que, bueno, que todo lo que es hierro, a mí se me hace más reciclable, a mí se Sí, me hace sí. más reciclable que el escombro, por decirte algo, ¿no? Exactamente. Y que el escombro, calculo que en el mundo que estamos viviendo, capaz que lo granulás y haces no sé qué. Digo, ¿se está estudiando todo esto? Sí, hay una parte que me parece interesantísima, y que ya les adelanto que el jueves que viene voy a invitar a Daniel Brenes, que también es un especialista en el tema de sustentabilidad, que justamente vamos a conversar sobre algunas alternativas de ese tipo, con una mirada distinta, más técnica, sobre algunas cosas, porque sí, evidentemente, esto pone arriba de la mesa la necesidad de que la academia, digamos, refuerce su trabajo sobre estos temas. Obviamente, cuando uno habla de materiales, nosotros decimos residuos, pero en realidad son materiales que pueden ser reutilizados. Una segunda vida. Una segunda vida. Pero tenemos que saber qué papel va a jugar ese escombro. Si tiene la misma, digamos, si tenemos que buscarle la vuelta, porque ya no va a tener la misma prestación que tenía el original. La piedra original no es lo mismo una piedra, digamos, picada en una granulometría que tener un escombro, que puede estar, digamos, con otras cosas, aunque sean porcentajes muy chicos. Entonces, evidentemente, acá por eso digo que hay cambios de paradigmas, donde la academia va a tener una pata muy importante. Y después hay empresas, unidades de negocios, que evidentemente van a surgir, que ya existen y que ya están también en cartera, la previsión de generar unidades de negocios que puedan generar un servicio para las empresas de construcción para todo este tema de cómo se resuelve. Por eso digo que es una actividad de corresponsabilidad, y yo creo que es una gran oportunidad, y ahora vemos en la segunda parte qué corresponde más o menos a cada uno, una mirada genérica, Sí. pero qué corresponde a cada uno en este trabajo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y esa segunda parte con la que nos viene amenazando desde Exactamente, hoy, desde señor el Bellón. principio. Este espacio fue presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la Obra Seca. Los esperan su nuevo local de Sancono 30, Paso Carrasco. Barbieri lanza su nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco. Drywall Plus. Son los únicos perfiles en el mercado 100% moleteados que brinda mayor resistencia en el armado de tabiques o cielorrasos, otorgando un panel más rígido sin fisuras. Los perfiles galvanizados Drywall Plus de la empresa Barbieri continúan marcando el liderazgo y la innovación en el mercado de la construcción en seco. Más información en www.barbieriuruguay.com.uy. Fanasil es la primera silicona a pincel de fácil aplicación y excelentes resultados. Recomendado para uso interior y exterior, podés aplicarla en múltiples superficies y uniones, como por ejemplo la terraza, y decirle chau a las filtraciones. Para las filtraciones de agua y humedades con Fanasil en la casa de la engrampadora, experimenta la solución. Desde la mayor obra del país hasta tu hogar, toda obra arquitectónica transforma las vidas de quienes se relacionan con ella. La arquitectura es mucho más que una obra, es todo lo que en ellas ocurre. Desde 1914, construimos patrimonio y futuro. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Estamos hablando de la gestión de residuos en obras de construcción con Mario Bellón. Bueno, y a ver, lo que estaba planteando en realidad tiene que ver con, o sea, cómo vamos a llegar a las obras a partir de ahora. O sea, cómo se va a pensar la obra. Porque estos cambios que tienen que ver, digamos que, a ver, una cosa interesante también, porque estaba leyendo el otro día, que tiene que ver con que el decreto en realidad no tiene un espíritu punitivo. O sea, si bien tiene, obviamente, el incumplimiento de las normas, siempre tiene un momento en el cual, si no cumpliste, bueno, vas a tener que pagar una multa. Pero en realidad el decreto y el trabajo que se viene haciendo con todos los actores tiene el destino de generar un cambio. Por eso yo digo que hay un cambio político, hay un cambio técnico y un cambio cultural. O sea, tenemos que cambiar por un tema... Es un señor cambio cultural. Es un señor cambio. Porque convengamos en que en la experiencia que uno tiene en la obra chica y lo que pasa con las obras grandes, somos tiradores acá, ¿eh? Somos... o sea, culturalmente, históricamente, se es tirador, rompe y tira.
Exactamente. Pero no, pero aparte tiene que ver también con, yo por eso digo que hay cambios de los cuales hemos venido hablando hace mucho tiempo en la columna, que tiene que ver con también los cambios en los sistemas constructivos, en la forma de construir, o sea, cómo de alguna manera nosotros estamos haciendo o pensando las obras de construcción, en la materialidad que tienen, en fin, hay una cantidad de aspectos que hacen de alguna manera a que este decreto, que estos cambios empiecen a meterse con todo el sistema de la construcción. Y yo decía, a ver, pensar en métodos modernos de construcción, ¿con qué tiene que ver? No solamente tiene que ver con industrializar, no solamente tiene que ver con algunos aspectos estandarizar formas de trabajo, trabajar bajo techo, en mejores condiciones. Tiene que ver también con utilizar menos materiales. O sea, tiene que ver también con el mejor aprovechamiento de los materiales. Con mejor aprovechamiento, con el tan mentado tema de la productividad, que también tiene que ver con la dimensión, con el volumen de materiales que utilizamos en una obra. No es lo mismo, digamos, desechar toneladas y toneladas. O sea, había un libro, yo siempre lo traigo a colación, de Ruy Baraya, No hagamos escombro, intentemos la calidad, porque cuando se utilizaban, ahora ya menos, ¿no? Pero se utiliza la construcción tradicional, pasaba que uno pasaba por un edificio en cualquier lugar en altura, y uno lo que veía era en todos los pisos una cantidad de escombros. ¿Por qué? Porque se había picado para hacer las instalaciones. Entonces teníamos volquetas que salen en una plata, o sea, hay que calcular cuántas volquetas salen semanalmente de una obra de construcción para dar la dimensión de la cantidad de dinero que eso significa. Sí. Y todo lo que se rompe, todo lo que se va, por imprevisión o por utilización de materiales por encima de lo necesario, todo es plata. Por tanto, también hay un tema de productividad puesto arriba de la mesa. Es un factor más, pero es un factor importante. Y ahí, obviamente, el tema del diseño, del proyecto ejecutivo, de la forma en la cual se van a ejecutar las obras de construcción, de los elementos que vamos a integrar a esa obra, tiene un peso importantísimo. No va a ser lo mismo que yo prearme partes en un taller y las pueda llevar y montar, porque yo quizás en un taller puedo establecer un criterio de mayor utilización de los materiales, de mejor utilización de los materiales por los cortes, los cálculos, o incluso el propio diseño puede permitirme utilizar menos materiales, descartar menos materiales y llegar a la obra prácticamente sin descarte. Porque uno de los problemas de las obras de construcción es el espacio. Claro. Imagínate cómo van a hacer las empresas constructoras para generarse 2 o 3 o 4 espacios con volquetas medianas para ir clasificando los elementos. Está claro que es un problema. Por eso también hay que empezar a usar la cabeza en el sentido de que el proyecto también tiene que ir pensando cómo tratar de que en esa obra los elementos que se transformen en residuos sean los menos posibles. Entonces, no es un decreto, decía, que sea punitivo. Yo creo que es un decreto, me animo a decirlo, capaz que atrevidamente, altamente educativo, de cambio cultural, y que de alguna manera propende a que las empresas constructoras y todos los actores, los arquitectos, los constructores, tengan que poner el ojo en cómo hacer para tener una mayor productividad, porque todos estos movimientos tienen costos. Más allá, y ya lo dejo colgado para el jueves que viene, que todas estas gestiones, esas alternativas de transformación de los posibles materiales de desecho, de residuos, también pueden tener un valor comercial, pueden tener un valor, digamos, monetario, y pueden resolver otros problemas. ¿Pueden o ya lo tienen en otras partes del mundo? O sea, ¿se ha resuelto este tema en algún otro lugar? A ver, acá mismo ya lo tienen. O sea, si vos querés mandar una tonelada de escombro, 1 metro cúbico de escombro a un lugar para reciclar, tenés que pagar. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el problema lo tiene la obra en construcción. O sea, el problema hoy lo tiene la obra en construcción, lo tiene quien construye. ¿Hay un cálculo hecho del impacto que tiene el residuo de construcción en lo que tiene que ver, en lo global, en lo que tiene que ver con la contaminación global? Yo no lo tengo, pero evidentemente, digamos, la construcción es a nivel mundial
el sector que más contamina, ¿no? Es uno de los que más contamina. No tenemos acá minería como para poder comparar, pero la construcción en el mundo, imagínate, ¿no? Lo que genera de CO2, cemento, hierro, miles de millones de toneladas en el mundo, es obvio que eso genera un impacto ambiental negativo. Por eso estas políticas tratan también de neutralizar estos momentos, este momento en el cual hay como más conciencia de la necesidad de la circularidad. Y yo creo que aquí hay dos cosas que son positivas. Una, que yo creo que la obligatoriedad siempre es buena para poder establecer políticas públicas, porque si la dejamos en la mano, digamos que lo haga el que le parezca, eso no funciona y terminamos, digamos, en un carnaval como siempre sin que pasen las cosas. Por tanto, este decreto me parece que es un buen paso, pero como tiene esa prerrogativa, ese objetivo, que sea educativo, creo que al final del camino, como han pasado con otros, no me animo a hacer futurología, pero yo creo que este es un decreto que dentro de algunos años se va a ver como un elemento integrante de un cambio y de una mayor productividad en la industria de la construcción. Y también de otros posibles cambios que la sociedad puede tener. Es un tema que hoy lo hablábamos al principio, Mario. Es un tema que cuando lanza cuando se hace efectivo, cambia mucha cosa en el derredor, porque también me imagino en la formación de estos futuros constructores, me imagino la escuela de la construcción, me imagino nuevas materias, me imagino cambios en la matriz de los cálculos, o sea, viene un cambio muy grande en ese sentido. Sin duda. Yo te digo, lo que está pasando, te digo, y lo hablo porque nosotros en la Liga de la Construcción, que la gente sabe que formo parte de la directiva, es un tema que se está discutiendo. Se ha discutido junto con la gente, con los promotores privados de la construcción. Y me atrevo a decir, perdón que te interrumpa, ¿sí? Porque se me acaba de ocurrir que hasta en el impacto de la salud de los trabajadores, de las personas que trabajan en la construcción, porque viste que el impacto en la salud es algo que se ve a largo plazo en este tipo de actividades, sin duda, ¿no? Que también me imagino que pero para toda la sociedad también, porque obviamente. Si vos tenés un descontrol, estás tirando toneladas de cosas, todas juntas, de repente con productos químicos, con cosas que son peligrosas, estás tirando a cualquier lugar, evidentemente la salud pública también se ve afectada. Por lo tanto, esto también es un tema de salud pública. Y también salud de los propios trabajadores, que al clasificar también corren menos riesgos o van a saber que esos elementos que están clasificando son peligrosos. Exactamente. Y por tanto, obviamente, digamos, va a prevenir temas de salud. Así que yo creo que esto va a ser un paso importante. Lo que vos decías de la capacitación, ya se están armando una grilla de capacitaciones para el próximo año que tienen que ver con estos temas. Hay un trabajo en conjunto entre la Liga, APCU y CICE para estos temas. Se está trabajando en un cronograma de cursos porque la capacitación es muy importante en estos casos. Hay que conocer bien el decreto, hay que conocer bien qué tiene que hacer cada actor, hay que conocer bien las responsabilidades de cada uno y hay que conocer también e incentivar de alguna manera también nuevas unidades de negocios, porque esta que es una crisis ambiental también es un momento de oportunidad de negocios para gente que quiera participar resolviendo parte del problema. Y ser parte de la revolución. Ser parte de la revolución positivamente. Exactamente. Esta columna tiene un cierre. Presentaron Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi.